ustedes, es un gozo siempre poder compartir. Si podemos abrir la Biblia, los que están en Biblia, en el libro de Nehemías. Y vamos a leer el capítulo 1, versículo 3 y 4. Cuando lo tengan, me dan un amén. Señor, leemos tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré. Hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias por una vez más esta oportunidad, Señor, de compartir tu palabra juntamente, Señor, con mis hermanos. Perdónanos todas ofensas, Padre Santo, nos dignos ante tu presencia, ante tu Espíritu Santo, que uses este vaso como tu vehículo para que nos ministres y nos hables conforme tú nos quieres hablar. En el nombre de Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Muy interesante la vida de Nehemías, hermanos. Estaba yo meditando mucho esta semana de que iba a compartir con ustedes y viendo los acontecimientos que estamos viviendo ahora, está comparado con lo que estaba viviendo el pueblo de Israel en ese tiempo, que ellos habían sido permitidos por el rey de Persia, a muchos de ellos a regresar, a reconstruir lo que era, si ven ustedes antes las escrituras de Esdras. Lo interesante de Nehemías es que veo que Esdras era un sacerdote. Dios lo llamó para construir el templo. Malaquías, él era, todos esos tres estaban en ese tiempo. Él era el profeta. Pero Nehemías no era ni profeta y no era alguien que ni era sacerdote. Pero aquí vemos en la vida de Nehemías, hermanos, de que él aquí en el versículo número 3 y 4, él siente el dolor, él siente el anhelo de su pueblo, de su tierra. Y lo interesante de Nehemías es de que él nunca había conocido ese pueblo, él no había oído de Jerusalén, pero él era alguien que nació ya en cautiverio, bajo el yugo de lo que era Babilonia, y luego después aquí lo que vemos de que era el imperio de Persia, de que nosotros conocemos ahora como Irán. La comparación mucho de que es ahora que estamos viviendo estos tiempos, de que vemos igual como el pueblo de Israel en ese tiempo regresaron a la tierra a reconstruir y Nehemías el muro, y ahora vivimos en tiempos donde ha regresado el pueblo de nuevo a la tierra. Y han construido ellos un muro también. No más que el muro de ahora es con la tecnología que conocen como Iron Dome, la toma de hierro, que detiene todos los missiles y todas las cosas que lleguen y protege lo que es el pueblo de Israel. Aquí lo que estamos viendo la comparación de la ciudad de Jerusalén. Interesante la vida de Nehemías, hermanos, de que él, aunque no era el profeta y no era sacerdote, él sintió aquí, en el versículo 3 y 4, sintió el llamado. Que él se iba a hacer su llamado. Y no sabía cómo ni en qué manera. Él dice que la palabra que él en ese momento, cuando sintió esta carga, él se sentó y lloró ante el Padre, ante Dios, y oró por su pueblo, hermanos, por la tierra. Mira, todos los profetas que vemos en la Biblia, antes de Cristo, muchos de ellos, todos ellos son figuras en cierta manera de Cristo. El ejemplo, como
José, el soñador. Él era ejemplo de Cristo, como él fue vendido por unas monedas de plata. Muchas comparaciones también, igualmente Cristo. Moisés también fue una figura de Jesucristo, de la manera de que él sacó a su pueblo de la cautividad, de la esclavitud, del yugo de Faraón. Y aquí, en cierta manera, aunque él no era un profeta Nehemías, vemos aquí que él tenía era una figura de Cristo en la manera de que él era alguien que se puso a interceder, hermanos, por su pueblo. Era alguien que se puso a la brecha por su gente, por su tierra, por los judíos, hermanos. Y fíjense cómo dice aquí en el versículo 6. Vamos a estar leyendo capítulo 1, versículo 6. Es más, voy a leer ya leímos el 3 y 4, voy a leer desde el 5. Dice, aquí está hablando Nehemías. Y dije, a Dios está hablando de Nehemías. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Ahora, atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, si yo y la casa de mi padre hemos pecado. Él se pone en la brecha y él no espera de que otra persona venga a pedir perdón por los pecados de Israel. Tenemos que entender la historia, por qué están aquí el pueblo de Israel en este momento así. Ellos están así, hermanos, peleando, los muros están destruidos porque ellos le dieron muchas veces las espaldas a Dios. Muchas veces vemos como libro como vemos a Josué, que entraban y decía la palabra que tenían que acabar con toda carne. Es que, hermanos, la cosa era de que cuando llegan a tomar posesión de una tierra, el peligro es de que empiezan a adaptar las costumbres, las culturas, las religiones de aquellos que vivían ahí. Y en Canaán, donde estaba el pueblo de Israel, era tremendo, hermanos. Ellos adoraban a un Dios que se llamaba Moloch y sacrificaban a sus niños, a sus babies a ese Dios. Ay, hermanos, y estaban cayendo allí igualmente el pueblo de Dios a esas mismas costumbres, adorando a esos mismos dioses. Y todo, la verdad, hermanos, que todo se fue bien descaído, hermanos, cuando el tiempo de Salomón. Porque Salomón fue muy sabio, pero su sabiduría, él empezó a unirse con muchas diferentes mujeres de diferentes países. Y empezó él a observar, porque sabes que cuando se unes con una mujer, te haces una sola carne con ellos, hermano. Y él empezó a observar todo eso, brujerías que tenían esas mujeres, hermano. Y él empezó a imponer de Salomón, se dividió la tierra. Se dividió del norte, era conocido como Israel, y el sur como Judea. En el tiempo cuando vemos de Cristo, hablaron de los samaritanos. Eso se referían a los judíos del norte, que todavía estaban acostumbrados y estaban todavía adaptados con esas religiones falsas. Pero sin embargo, hermanos, el pueblo de Israel llegó a un punto de que Dios dijo, se hartó Dios y permitió de que viniera el pueblo de Babilonia y derrubaran lo que son los muros de Jerusalén. Todas las puertas de madera los quemaron y deshacieron todo el templo de Dios, hermanos. Se llevaron los artículos del templo de Dios y se llevaron al pueblo. Se llevaron a todo ese pueblo judío que estaba ahí en Jerusalén y en Israel, se los llevaron de esclavos, hermanos. Cuando leen esa canción, cuando leen en la Biblia y oyen la canción que dice, por los ríos de Babilonia nosotros lloramos.
lamentábamos. De eso se refería, hermanos, que esa caminada a la esclavitud. Pero Dios lo permitió. Eso sucedió 150 años antes de lo que estamos viendo aquí en la vida de Nehemías. Y tuvo un rey, Babilonia, Nabucodonosor, y él en cierta manera tenía temor de Dios. Es más, hay un capítulo en la Biblia que está escrito por él. Pero él tuvo trato con Dios, con él, y hasta él, Dios lo hizo que se volviera loco y que comiera pasto para enseñarle a ese rey de que él era la autoridad de todo. Pero él tuvo un hijo después, Belshazzar, y ese hijo no tenía el mismo temor de su padre. Ese hijo blasfemó ante Dios, y ese hijo se puso a tomar con los artículos de que tenían ahí del templo de Dios, a tomarse e intrigarse con sus amistades. Y luego enseñaron una mano que salió y Dios le habló por medio de esa historia. Pero el punto es, hermanos, de que Dios permitió y le dijo a Belshazzar que hoy vas a terminar. Y se cumple la visión que Dios le dio a Daniel de que iba a venir otro imperio después de Babilonia, que era el imperio de Persia. Persia ahora llega y toma control. Y cuando llega Persia, el rey de Persia se quedó atónito cuando vio los profetas y los sacerdotes de Israel que llegaron hacia Persia y les dijeron: nosotros ya sabíamos que ibas a venir. Porque nuestro profeta Daniel, él nos enseñó de que tú eras el que ibas a venir y él te iba a hacer y que tú ibas a tomar el control. Tanto fue así que llegó a tener un respeto el rey de Persia para el pueblo de Israel. Ahora vemos aquí a Nehemías, hermanos. Nehemías ahora, él no es cualquier persona. Nehemías está aquí, hermanos, él es el copero del rey de Persia. Él es alguien, hermanos, de que si nosotros nos ponemos a meditar, es alguien que Persia es el gobierno, el rey es el presidente. Él es alguien que tiene una posición administrativa muy grande en el reino de Persia, porque es el que el rey confía más. En todas las conversaciones de que el rey tiene conjuntas con sus ejércitos, con los planes que él tiene, ahí está el copero al lado de él. Porque el copero es el que le cuida siempre al rey, el que le da, no solamente le da consejos y le cuida para que no lo vayan a envenenar. Solo es alguien que tuvo que tener mucho respeto, mucho confianza tuvo el rey con Nehemías. Y todo esto que estamos hablando de la historia de Israel, oímos todo esto, ¿verdad? De que se robó la tierra, se derrumbó los muros, todo. Pero había un remanente, hermanos. Aleluya. Siempre hay un remanente. Gloria a Dios. Aleluya. Y lo que le puso el corazón de Nehemías, lo que lo puso a él a llorar y interceder tanto por ese pueblo que ni él ha visitado ni una vez en su vida, era de saber de que ese pueblo que estaba ahí, su pueblo de él, estaban disponibles a ser robados, porque les quemaron sus puertas y sus casas también, hermanos. Los judíos tenían muchos enemigos. Nehemías tenía mucho contrario contra lo que él quería hacer, hermanos. Oposición. En su corazón, él sabía de que él tenía que hacer algo, no sabía qué, se puso a interceder y a ayudar. Pero la cosa es de que Nehemías era alguien, hermanos, de que fíjense que lo que podemos ver aquí en el versículo, vamos a leer el versículo 8. No, bueno, leímos hasta el 6, ahora el 7 al 8. En extremo nos hemos corrompido contra ti y nos hemos guardado los mandamientos, estatutos y No lo hemos preceptos guardado. que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecaráis, yo os dispersaré por los pueblos. Versículo 9 es el importante, pero
si os volveréis a mí, guardaréis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Gloria a Dios. Igual como ahora vemos, se repite la historia, nos recogió todos los judíos de todos los lugares de las esquinas, hasta allá vas a Israel, hermano, vas a ver judíos hasta negritos, de Etiopía. 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 Pero aquí lo importante que vemos en la vida de Nehemías, mira, hermanos, no era profeta, no era sacerdote, pero era un hombre de fe, hermano. Aleluya. Era un hombre que conocía la palabra de Dios. Mira, hermano, nosotros estamos pasando por algo y ocupamos a Dios que nos ayude en una situación. Estamos en una tremenda batalla, una lucha, hay un gigante enfrente. Cuando nosotros conocemos la palabra, le podemos recordar. No, Dios no ocupa que le recuerdemos la palabra, hermano. Dios conoce la palabra. Pero sabes, cuando tú conoces la palabra y se la mencionas para atrás a Dios, cuando estás pasando por algo, Dios, Él es fiel para cumplir su palabra. Porque no miente, hermanos. Jeremías aquí le está diciendo y le está recordando a Dios. Tú dijiste, sí, está bien, Dios, tú dijiste que nos ibas a esparcir si pecamos. Y lo hiciste. Pero acuérdate que también dijiste de que si nosotros nos arrepentimos, no importa de qué esquina de donde estemos escondidos, tú nos vas a regresar. Tú nos vas a regresar al pueblo, a la tierra, para hacer habitar ahí en nombre de Dios. Nehemías no sabía cómo le iba a persuadir al rey, pero vemos aquí, ahora vamos a leer el capítulo 2 y vamos a leer el versículo 1. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomó el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no estás sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Y ves el 3 que dice: y dije al rey, para siempre viva el rey, como no estaré triste mi rostro cuando la ciudad de la casa del de los sepulcros de mis padres está desierta, y sus puertas consumidas por el fuego. Y me dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré a Dios de los cielos. Fíjense, hermanos, que aquí dice que esto sucedió en el mes de Nisan. Y si leímos el capítulo 1, dice que eso sucedió, estaba hablando, empezó que en el mes de Kisel, en el año del 20, el mismo año. Y si nosotros vemos en el judío calendario, está hablando de este mes al mes Nisan, son 4 meses. 4 meses tuvo esta carga de Nehemías. Te voy a decir una cosa, hermanos. El rey era su best friend. Era el mejor amigo del rey, porque la verdad, si nosotros nos podemos a pensar, el rey tenía esa confianza tanto con él, de dejarlo a él que siempre tomara el vino. A cualquier momento él podía envenenar al rey. Si no, él tenía un lugar de favor con el rey. Sin embargo, Nehemías, él esperó en